Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Para nosotros hoy es un privilegio el levantarnos y poder recordar que el Señor Jesús hizo libre nuestras vidas. Por eso hoy celebramos, hoy queremos que ustedes y nosotros podamos unirnos en un mismo espíritu y podamos decirle al Señor: Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están mis manos, aquí está mi cuerpo, como un sacrificio vivo de alabanza para poder honrarte a ti. Bienvenidos a nuestro culto en casa. Amor, bienvenida. Bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar sirviéndole al Señor. Es un privilegio estar conectados, viendo que ustedes están fielmente también conectados por un solo propósito, y es alabar y adorar a nuestro Dios y agradecerle por todo lo que hace en nuestra vida diariamente, sus misericordias nuevas, su fidelidad, su amor eterno hacia cada uno de sus hijos. La palabra del Señor nos enseña que es bienaventurado el varón que confía en el Señor. Es decir, lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros somos doblemente felices si confiamos en el Señor. Si usted y yo depositamos esa confianza en nuestro Dios, pero para poder confiar tenemos que creer. Y para poder creer, pues estamos nosotros bajo los momentos vividos de nuestras vidas, las experiencias que tenemos con el Señor, y esas experiencias nos permiten agradecerle. ¿Qué tal si comenzamos entonces este tiempo orando al Señor, diciéndole: Señor, gracias? Una vez más, gracias. Así es, mis hermanos. Vamos a orar. Si tienes tu familiar ahí al lado, dile: vamos a orar. Es el día del Señor. Es un día muy especial para estar en familia. Es un día muy especial para que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tus misericordias, por tu amor eterno, Señor, hacia cada uno de tus hijos. Señor, gracias porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, que podemos ir confiadamente a tu presencia y saber que tú escuchas nuestra oración. Podemos ir confiadamente ante ti, Señor, y tú nos recibes con brazos de amor, con brazos de misericordia. Gracias, Señor, por este día. Padre, que este día sea un día especial para cada uno de mis hermanos que está allí en casa, para sus familias, que sea una semana de bendición para ellos y que ellos puedan ver tu gloria, tu favor hacia ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos hoy saludarles, queremos hoy decirles a cada una de las personas que están conectadas en este tiempo y en este momento, decirles gracias porque unidos podemos juntos adorar a nuestro Señor. Y eso es lo que yo creo que domingo a domingo debemos hacer en el Señor. Y lo que tenemos que hacer es que ustedes y nosotros nos unamos para decirle, levantar nuestras manos y poder decirle: Señor, aquí están nuestras vidas. Bendecimos a las personas que se conectan por Facebook, por la plataforma de YouTube, y que nosotros podamos desde aquí, desde casa también, bendecir sus vidas. Juntos podamos adorar al Señor y alabarle. Por eso hoy queremos entonces que este sea el momento donde la iglesia se une para alabar al Señor. Alabemos pues al Señor con estos cánticos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que mueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya. Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú. Quiero que usted en esta hora pueda acompañarme a leer lo que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Estaremos leyendo solamente 2 versículos el día de hoy. Recuerde nuevamente Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Quisiera que usted pueda situarse, que usted pueda abrir su Biblia allí donde está y pueda dar lectura conmigo lo que la palabra de Dios nos enseñará el día de hoy. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. La versión de la traducción al lenguaje actual, tomando estos mismos versículos, desde el versículo 3 dice, porque el Señor les ha hecho pasar hambre, pero les ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ustedes ni sus antepasados conocieron,
Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. De una manera a propósito, traje este saco que creo que es el saco dentro de la ropa mía que más años tiene. Es decir, hoy abrí el closet de una manera intencional y dije, bueno, voy a buscar cuál es la ropa más vieja en años que yo tengo. Y comencé a mirar y dije, bueno, esta de pronto fue hace tantos años, y me di cuenta que este saco mi mamá me lo regaló en el año 2006. Es decir, que este saco tiene alrededor de unos 15 años. Y yo recuerdo que mi mamá me lo regaló porque iba a tener unas entrevistas muy importantes con algunos empresarios en un negocio que estaba queriendo hacer, que a lo último no se hizo el negocio, pero me quedó este lindo saco y fue uno de esos primeros regalos de ropa en este estilo que mi mamá me estaba haciendo. Pero viéndolo bien, y si ustedes lo pueden ver pues de cerca, se comienzan a dar cuenta que este saco ya está un poco deteriorado. Comienzan a darse cuenta que ya tiene unos huecos en varias partes y tiene un valor sentimental para mí este saco. Sin embargo, lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que de una manera milagrosa el pueblo de Dios caminó por el desierto y que mientras caminó por el desierto en un tiempo de unos 40 años, nunca sus ropas se envejecieron y nunca su calzado les sacó ampollas porque se desgastaron. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo de Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Milagrosamente, el pueblo de Dios caminó por el desierto y sus ropas no se envejecieron. Este saco tiene alrededor entonces de esos 15 años y ya el tiempo le está cobrando factura a él. Pero el pueblo de Dios experimentó un Dios que estaba pendiente de sus necesidades. El día de hoy quiero hacer un paralelo de lo que vivió el pueblo de Dios y de lo que ha vivido el pueblo de Dios ahora ya un poco más moderno en una etapa en pleno siglo XXI y poder mirar a la luz de la palabra lo que la pandemia nos enseñó. Ese es el tema del día de hoy, lo que la pandemia nos ha enseñado. El pueblo de Dios experimentó momentos inolvidables con su Dios. Israel fue salvaguardado de las inclemencias del clima, por ejemplo, y todos sabemos que en este caso el desierto de Sinaí, este desierto palestino que estaban cruzando los israelitas, pues todos para nosotros de alguna manera cuando nos hablan de desierto lo relacionamos con un lugar árido, un lugar seco, y las inclemencias del clima son muy fuertes durante el día. Este desierto de Sinaí, estuve buscando algunos datos y podía alcanzar unas temperaturas entre 40 a 45 grados y esto me llamó la atención, pero lo que más me llamaba la atención es que en las noches algunos de los pináculos más altos de este desierto, incluso en los tiempos de invierno, podían convertirse en hielo. En la parte de invierno podía haber hielo en alguno de los pináculos más altos. Y las temperaturas que en el invierno pudieron haber tenido los israelitas que estaban pasando, se podían acercar entre unos 5 a unos 10 o 15 grados, temperaturas muy bajas. Entonces, ellos podían experimentar temperaturas muy altas, pero también podían experimentar en las noches temperaturas muy bajas. Y Dios
se mostró milagrosamente para ellos a favor, colocándoles una columna de una nube que les tapara los rayos del sol. Y en las noches heladas, dice la Escritura, que había una columna de una columna de humo o una columna de un fuego que podía hacer como si fuera una gran chimenea. Yo nunca he estado en una casa donde haya una chimenea de pronto en una noche donde pues están cayendo nieve, como lo que uno ve que ocurre en las Navidades en lugares muy fríos. Pero yo creo que la intención de las chimeneas es que pueda traer ese calorcito que se necesita para poder estar muy cómodo en una temperatura. Esa gran chimenea Dios la colocó al pueblo de Israel mientras caminaban. Pero no solamente las inclemencias del clima Dios les guardó, sino que también Dios le protegió a su pueblo de animales feroces, y veía que posiblemente en desierto, y específicamente en este desierto palestino, se podían encontrar con lobos, se podían encontrar con pumas, se podían encontrar con perros salvajes, se podían encontrar con alacranes muy venenosos, con cascabeles, con arañas muy de las más venenosas del mundo. Entonces Dios también guardó de las bestias salvajes a su pueblo. Pero también Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaban en la parte de su alimentación. Y esto definitivamente sí que nos enseña a nosotros que todos estos sucesos vividos para el pueblo de Dios fue una ganancia que aunque hubo escasez, Dios siempre proveyó el alimento. El pueblo necesitaba comer, y una vez se quejaron contra Moisés, su líder, y le dijeron a Moisés: ¿acaso tú nos has traído a este lugar para morir en el desierto? Vivíamos mejor en Egipto, que era una gran mentira, porque en Egipto vivían como esclavos, y un esclavo siempre va a ser esclavo. Un esclavo no va a poder nunca gozar de su libertad. Entonces, el argumento que le daban a Moisés de poder que ellos supuestamente vivían mejor allá en Egipto, era mentira. Ese argumento era una falacia del pueblo de Dios. No vivían mejor. En el desierto sí experimentaron a un Dios que estaba con ellos. Y esto que ellos vivieron en nuestros tiempos, en lo que nosotros ya podemos vivir en un pueblo un poco más moderno, referenciando esto que hemos vivido y que estamos aún pasando, que se ha denominado una de las mayores pandemias en el mundo entero, en un mundo moderno, en un mundo donde están los adelantos tecnológicos, donde la ciencia ha avanzado con la medicina y demás, pero estamos viviendo estragos muy fuertes. Y el pueblo de Dios ha sido impactado por esto, ¿cierto? El pueblo de Dios de alguna manera ha sido impactado por las diferentes situaciones que se entretejen en medio de lo que hemos vivido en esta pandemia. Y es allí donde quiero hacer esta parte de este paralelo, que aunque no hemos vivido, no tenemos que lidiar contra bestias salvajes, contra las inclemencias del clima, donde no hemos tenido que lidiar en alguna manera de una escasez en la parte del alimento, sí hemos tenido que vivir momentos difíciles como iglesia. La iglesia, yo creo que uno de los ataques primordiales, y creo que fue un ataque frontal del enemigo, es que la iglesia no se pudiera reunir y no pudiera tener el culto al Señor, donde había una iglesia que se reunía para poder levantar en comunidad las manos y poder exaltar al Señor de una manera donde se permitía que esa hermandad se sintiera ese calor humano. Y yo creo que eso ha sido un ataque del mismo enemigo.
Pero también la iglesia, dentro de la misma postura en este tiempo y cada vez más, va a seguir siendo perseguida en relación a los argumentos que nosotros creemos y que están aquí en la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que dice la palabra del Señor será la fuente de inspiración para nosotros, para poder enseñarle a un mundo que está caído y está sumergido en el pecado, que es lo que nos enseña la palabra. Pero la iglesia ha sido atacada por sus concepciones, por lo que creemos, y en algunos países y en algunos lugares se ha llamado a silenciar a la iglesia. Todo esto que hemos estado viviendo, todo esto que hemos estado pasando, es como si estuviéramos en esa parte de ese desierto, pero aún en el desierto Dios ha hecho florecer y ha sacado agua aún de las rocas. Y hoy quiero hablarte de 3 cosas de lo que nos enseñó esta pandemia. 3 cosas que pueden ser más, pueden ser muchísimas más reflexiones y meditaciones de lo que nosotros podemos experimentar de lo que nos enseñó esta pandemia. Y número 1, lo que yo creo que la primera lección que nos dejó esta pandemia fue la misma lección que Dios le dio al pueblo de Israel. Y la primera lección es que el pueblo tenía un Dios personal. Esa es la primera lección de vida que Dios le pudo enseñar a su pueblo, a confiar en Él, a vivir cada día en las experiencias del Señor. Una cosa es que nosotros leamos en la palabra que el líder del pueblo, en este caso Moisés, tocó con su vara una roca y que de esa roca brotara agua. Y es lo que nosotros leemos en la Escritura. Y yo cierro, cuando leo la Escritura, trato de cerrar mis ojos y de imaginarme la dimensión de lo que ocurrió en aquel lugar. Una cosa es que le demos una lectura muy de corrido, y otra cosa es que podamos nosotros entender y como colocarnos en ese momento. Me gusta mucho en las historias que pasan en la casa voladora, por ejemplo, para los niños, donde un robot y 2 niños viajan como como si fueran al futuro y van al pasado, y en el pasado se encuentran estas historias bíblicas donde pueden ver y participar de primera fuente y de primera mano lo que está sucediendo. Por eso me gusta la trama de la casa voladora, que lleva a los niños a entender un poco y como a sumergirse en lo que estaba pasando. Bueno, así de alguna manera yo me puedo sumergir en la palabra del Señor para poder entender y poder ver en ella, o poder tratar de dimensionar lo que está pasando. Y dimensione por un momento el líder Moisés de una roca árida, de una roca que no tiene ninguna muestra ni siquiera de estar húmeda, no hay ningún río cerca, y el Señor saca un arroyo donde no lo hay. Imagínese el Dios personal que se le muestra a un pueblo que fue esclavo, pero que ahora en el desierto Dios les dijo: yo seré su Dios, yo mismo daré por impronta, es decir, yo colocaré la firma en las mentes de cada uno de ustedes, que yo me haré cargo de ustedes. Si yo los saqué de Egipto, entonces yo voy a ser el Dios personal y el Dios sustentador de sus vidas. Y hoy el Señor entonces nos enseña por su palabra que Él sigue siendo el Dios personal de tu vida. Aquel Dios que te está sacando y que nos está sacando de esta pandemia que ha sido difícil, que ha sido dolorosa. Él mismo coloca su impronta para decirnos: yo soy el Dios
personal de cada uno de los que confían en mí para poder sostenerlos y sacar agua de donde no hay, sacar la bendición de donde yo menos espero que venga. Yo soy ese Dios para ustedes, para aquellos que confiamos en el Señor. Y hoy esta enseñanza lo que nos está retando y lo que nos está enseñando es que Él es nuestro Dios personal, que Él es el Dios que está al tanto de tus necesidades, pero Él quiere tomar esa posición, y esa posición de poder llevarte, de poder estar contigo y decirte: existe un Dios, yo soy ese Dios, yo soy el Dios que te saca de la esclavitud y te lleva a los lugares donde nunca tú imaginaste que podía el Señor llevarte para poder bendecir tu vida. ¿Sabe? Ahora, cuando salen los milagros del agua en las rocas, cuando sale el maná, un día dijeron: Señor, queremos comida, el Señor les manda maná, y otro día el pueblo le dice: Señor, queremos otro tipo, ya estamos hartos, le dicen al Señor, a Moisés: dile al Señor que ya no queremos comer maná, dile al Señor que queremos comer otra cosa. Y el Señor le dice: este pueblo es como malagradecido, un pan que yo mando específicamente del cielo, y este pueblo es malagradecido, entonces ahora les voy a dar carne, y les mandó codornices. Y Dios utilizó unas palabras muy fuertes para referirse al pueblo, y le dijo: como ustedes han sido malagradecidos, les voy a dar de comer lo que ustedes quieren, les voy a dar de comer tanta carne que se les va a salir hasta por las narices. Es decir, ustedes van a sentir esa pesadez, van a sentirse tan llenos que pues el Señor, de una manera alegóricamente, les está diciendo: ustedes ni siquiera fueron agradecidos conmigo por todo lo que yo he hecho, y ustedes me piden esto, y yo les voy a dar tanta comida que van a sentir esa sensación de que hasta por las mismas narices se les va a salir tanta carne que yo les voy a mandar. Entonces, de allí que esta situación que estaban viviendo de los milagros, de la gran sombrilla, para que digamos que era una gran sombrilla, una nube en forma de sombrilla que cubría los rayos del sol, la gran chimenea para cubrirlos del frío, el Señor estaban experimentando un Dios personal. Ahora, en esta pandemia hemos visto una y otra vez a ese Dios personal. Reflexiono por un momento en este tiempo. Llevamos desde marzo hasta el mes de septiembre que llevamos en este tiempo, es decir, llevamos alrededor de unos 7 meses, 6 meses experimentando. Entonces llevamos 1 año y 6 meses experimentando, y en China se lleva un poco más, es decir, ya casi unos 2 años. Hay países donde llevan 2 años o más en este tiempo de esta pandemia. ¿Sabe? Hemos experimentado un Dios personal y lo hemos visto actuar de alguna u otra forma a favor de tu vida y a favor de nuestras vidas. Tuve la oportunidad de viajar con un señor, un taxista, y teníamos un trayecto largo, y en esa conversación que tuvimos con el taxista que nos estaba llevando a mi familia y a mí, llegábamos y hablábamos de esto, de lo que nos había enseñado la pandemia. Y una de las cosas que él me decía es que en el tiempo donde los taxistas no podían salir, donde todos estábamos confinados, yo decía, bueno, y yo le preguntaba: ¿y cómo tú en ese tiempo pudiste sobrevivir? Porque si tu única fuente de entrada era lo que hacías en el taxi, ¿cómo podías sobrevivir? Porque si no había otra manera, no había otra entrada, no podía salir a la calle, no podía trabajar. Y él me decía una cosa muy interesante, y eso yo lo puedo ver que fue lo mismo que ocurrió en mi vida y que fue lo mismo que ocurrió en la vida de muchos
este Dios personal de alguna manera le enviaba por medio de un familiar o un conocido la provisión de comida para su casa, la provisión para que su hijo, su esposa y él pudieran tener la ración diaria. Y Dios siempre proveyó en sus necesidades. Recuerdo que Dios también lo hizo en medio de nuestra casa y en medio de nuestra familia, y vimos también la mano de otras personas que decidieron en algún momento decirnos. Yo recuerdo específicamente un hermano de la ciudad de Palmira que un día nos dijo a nuestra familia: Pastor Fabián, le envié un mercado para que lo pueda reclamar en un almacén de cadena. Y ese día nosotros le dimos gracias al Señor, porque ese mercado para nosotros fue de bendición, porque duró un tiempo, en el tiempo que era necesario tenerlo. Pero asimismo también vimos milagros en las familias de la iglesia. Vimos cómo Dios proveyó y cómo Dios sustentaba, y si de alguna manera la iglesia podía proveer, la iglesia lo hacía. Y esto para nosotros era maravilloso. Era poder ver a un Dios que estaba pendiente de la iglesia. Por eso, lo primero que aprendimos de esta pandemia era que Dios se reveló como un Dios personal, y que hoy Dios se mantiene aún en esas cosas sencillas, haciendo milagros grandes, pero también milagros sencillos, y se reveló a las vidas de las personas. Pero me surge una pregunta: si esta pandemia, con todo lo que vivimos y todo lo que hemos pasado, no nos presentó a este Dios personal, y muchas personas no creyeron en Dios como su Dios personal, entonces la pregunta es: ¿qué los hará volver a Él? Si la pandemia no te enseñó a reconocer que Dios estaba detrás de cada alimento, de cada provisión, de la salud, de que muchos de ustedes no tuvieron ni una gripa en ese tiempo, Dios estaba en el asunto. Y si tú no lo reconociste, ¿qué te hará volver al Señor en este tiempo? Será muy difícil que un corazón insensible, duro, no se vuelva al Señor después de todo lo que hemos vivido. Y aún este es el tiempo, este es el momento. Hay un llamado para tu vida, para decirte: ¿sabes algo? Dios te está llamando, y está llamando tu atención para enseñarte de que Él es tu Dios personal. Pero número 2, algo que me enseñó esta pandemia, o nos enseñó, es la providencia generosa de nuestro Dios. El Dios que les sustentó de comida y de maná, el Dios que bendijo aún con vestidos que nunca se envejecieron, el Dios que sustentó al pueblo de Israel, también nos enseñó que esta pandemia nosotros la vivimos. Y ¿sabe algo? Nosotros no tuvimos que en un año prácticamente comprar nada. Con lo que teníamos era suficiente para vivir, y fuimos felices. En un año no tuvimos que hacer muchas compras, en un año no tuvimos que vivir estos tiempos donde las personas en esta sociedad consumista generalmente trataban de comprar y de saciar su necesidad de ir a los malls o de ir a los centros comerciales. No, Dios fue suficiente para nosotros. Y la providencia de Dios fue generosa siempre. Teníamos lo que para nosotros era importante, o lo que para Dios era importante. Y para Dios era importante que en esa providencia la familia estuviera unida. Para Dios era importante que lo que nosotros teníamos era lo suficiente para poder vivir. Para Dios era importante que en el vivir nuestro, que en el vivir cotidianamente, acercándonos en familia,
Eso era lo que valía la pena. La mejor manera y la mejor providencia es que entendimos incluso muchas personas que aunque teniendo dinero no podíamos hacer todas nuestras compras porque nos limitaban cuando íbamos a los centros comerciales. ¿Se acuerda usted que usted aún tenía plata y quería comprar 2 panales de huevo y le decían, no señor, solamente puede llevar 1? O quería comprar leche y le limitaban la compra de leche, o carne y le limitaban la compra de carne, y lo hacían con los productos de primera necesidad. Es decir, la providencia de Dios fue sentida, fue de una manera intencional, y fue tan intencional la providencia de Dios en ese tiempo para que nosotros entendiéramos que nada vale la pena. De nada vale la pena que usted y yo tengamos el dinero que tengamos, porque el sistema que se estaba manejando en ese momento no nos permitía gastarnos el dinero. Entonces ahí entendimos algo significativo también en esta pandemia, y es que el apego al dinero no vale la pena en este tiempo, porque aunque lo teníamos, no lo podíamos gastar en todo lo que nosotros queríamos. Y si en algún momento puede llegar a pasar algo como lo que ocurrió en los países llamados de la Unión Soviética, como Yugoslavia y algunos otros países que ya desaparecieron y que ya no están, donde el sistema lo que hizo fue devaluar tanto sus pesos que en un día, al siguiente día, después de haber tenido millones en una cuenta bancaria, ya al siguiente día ya no valía nada el tener tanto dinero. Y yo no sé si eso pueda llegar a ocurrir. Creería que puede pasar. En Venezuela lo vivieron los empresarios que fueron despojados de sus dineros y de sus cuentas bancarias. En Venezuela pudieron vivir algo muy parecido a esto. Y creo que si esto llegase a ocurrir, si esto llegase a pasar, lo que Dios nos está enseñando entonces es que nosotros podemos seguir entendiendo y aprendiendo de una providencia generosa de parte de un Dios y de un Señor. Porque el Señor Jesús dijo algo que debe estar marcado en nuestro corazón, diciéndole a los discípulos y a las personas en aquel momento que no pierdan tanto su vida, gastando su vida en el vestido, en lo que deben de comer mañana. Y colocaba trataba de asemejar también a los pajaritos que no tenían graneros, que no cultivaban, pero que aún así el Señor les sostenía. El Señor con esto lo que le estaba diciendo al pueblo es que la vida es mejor que el vestido, que la vida que ellos tenían, el cuerpo que Dios les había dado, era mejor que los lujos, que el dinero, que lo que pudiera existir. Y que pudieran entender que Dios, como sustentaba a los animalitos, cuánto más no iban a hacer por usted y por mi vida. Entonces, lo que Dios nos enseñó en esta pandemia, número 1, es que Él es un Dios personal. Número 2, de que Él es un Dios que provisiona de todo lo necesario. Y número 3, y con esto quiero terminar, es que si algo nos enseñó esta pandemia es que debemos ser felices con lo que tenemos. ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Eres feliz con aquello que Dios te ha dado? Mira que estoy utilizando la palabra felicidad y no conformismo, porque también hay personas que pueden ser conformistas con aquello que tienen. Alguien me enseñó a mí que cuando yo me iba a casar, es que debía superar mis estándares o los estándares que mi familia había vivido, y la escasez que de pronto tuvimos en casa no debía repetirse en mi casa o en mi familia, sino que Dios me iba a permitir, si creía y confiaba en Él, que mi calidad de vida, no por menospreciar, porque fue una gran bendición
algún momento de escasez o los momentos que pude vivir en familia. Habían momentos donde no rendía, donde el dinero no era suficiente para algunas cosas y teníamos que limitarnos de muchas de ellas. Pero esta persona me enseñaba que que en mi familia debíamos superar nuestros estándares, que debíamos superar nuestra calidad de vida. Y esto es lo que hoy quiero decirte, que tú y yo debemos no ser resignados a lo que vivimos, sino que debemos vivir felices con lo que tenemos, pero con la proyección de superarnos y la proyección de poder mejorar nuestros estándares y nuestra calidad de vida. Sí, la felicidad no la da las compras compulsivas. Sí, la felicidad no lo da darle rienda suelta a nuestros placeres desmedidos. Nosotros, cuando hablamos con las personas, hay personas que nos dicen, no, es que los cristianos no pueden hacer tal cosa, no pueden hacer esto o no pueden hacer aquello. Y la respuesta a este tipo de personas es que los cristianos sí podemos hacer todas las cosas. Es más, en 1 Corintios se nos dice que nosotros, dice así textualmente el texto bíblico, dice que cada uno de nosotros, todas las cosas no son lícitas de hacer. Es decir, cualquier cristiano o aquella persona devota o aquella persona que tiene a Jesucristo por Señor, el Señor no le coloca unas cadenas, sino que le da la libertad de escoger. A esto se le ha llamado el libre albedrío de las personas. Usted y yo tenemos una libertad en Cristo Jesús y nosotros podemos ser libres de hacer todo lo que nosotros querramos. Pero ¿sabe? No todo lo que nosotros querramos hacer es de provecho para nuestras vidas. Y ahí es donde está la gran diferencia. Seamos felices con lo que tenemos, pero no desprestigiemos la libertad que nos da el Señor. La libertad de poder escoger qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestras vidas. Todas las cosas no son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, escribía el apóstol Pablo. El día que yo me deje dominar por cualquier cosa aquí en la tierra, entonces voy a perder el sentido de mi libertad. La libertad con la que Cristo me llamó. Porque Cristo dijo que a libertad fuisteis vosotros llamados. ¿Sabe por qué? Porque si yo no soy consciente en el pleno uso de mis facultades para tomar una decisión, entonces no soy libre, sino que hay algo que me está limitando la libertad. Por ejemplo, la nicotina, por ejemplo, el alcohol, la anfetamina, las drogas. Nosotros o las personas se jactan en ser libres, pero ¿sabe algo? Aquellas personas que se jactan de la libertad, cuando esta libertad está siendo dominada o cuando esta libertad es una libertad a medias, es el placer el que le dice qué es lo que haga, es la anfetamina la que le dice a qué hora se levante, cuándo consumirla, cómo consumirla, es el alcohol el que nos limita a vivir en esta parte de esta libertad. Entonces no deberían jactarse tanto, no deberíamos jactarnos cuando decimos, no, es que yo puedo hacer lo que a mí se me plazca la gana, porque no somos libres si hay algo que nos está dominando. Entonces, para concluir, quiero decirte que el pueblo de Dios aprendió a ser feliz en medio del desierto. ¿Tú eres feliz en la vida que Dios está deparando para ti? ¿Tú eres feliz en este tiempo? Porque el pueblo aprendió a ser feliz. Y Dios quiere que tú y yo seamos felices. Que tú y yo seamos felices con lo que tenemos, que no seamos quejumbrosos, que no estemos quejándonos por todo, que sé que las cosas son difíciles aún en este momento, son difíciles en lo que estamos viviendo y en lo que estamos pasando,
Son difíciles las situaciones, pero este es el momento para poder intervenir en nuestras vidas y decir, vale la pena ser feliz en el Señor. Vale la pena ser feliz con lo poco o con lo mucho que Dios me permite vivir. 3 cosas aprendimos de esta pandemia. Número 1, a creer y a confiar en un Dios personal. Número 2, que la providencia de Dios es generosa. Y número 3, que seamos felices con lo que tenemos. Iglesia, esta es la invitación, esta es la palabra que hoy tenemos para cada uno de nosotros y para sus vidas, para vivir en la felicidad y no vivir dependientes o no vivir con nada que nos quite la libertad que tenemos en el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Esperamos que esta sea una semana de bendición para tu vida y que el Señor sea guardándote y fortaleciéndote en este tiempo. Sea el Señor siempre tu mayor inspiración y el que guía tus pasos. Que Dios te bendiga. Recuerda, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Sentados a la Mesa. Terminamos adorando al Señor con esta preciosa adoración y podamos decirle al Señor que aquí están nuestras vidas. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Haz tu voluntad aquí, Espíritu de Dios. Fluye hoy. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tú